Este es nuestro club Pasajeros en Tránsito. Yo soy Octavio Castillo y les doy la más cordial bienvenida a este club de lectura Pasajeros en Tránsito en honor a Elsie Alvarado de Ricord. En ocasión vamos a estar oyendo un poema en la voz de nuestra colega Rosa, de la autora. Adelante, Rosa. Gracias, buenos días, bienvenidos a todos. Voy a leer un fragmento, porque es un poema un poco largo, pero un fragmento del poema Pasajeros en Tránsito. Y dice así: renunciándote siempre, porque somos pasajeros en tránsito. Atención, es la última llamada. Aquí el hombre no lleva su carga a cuestas, van aparte. El peso se mide en kilos. Menos mal, porque algunos tenemos espíritu y a todas partes lo llevamos, bajo el uniforme, por protegerlo de los asaltantes. Aborda con nosotros los aviones, ocupa el puesto que le corresponde, no se ha mareado nunca en las alturas, desciende a la tierra sin desarticularse la columna, simple, estandarizado, solo aspira al trabajo fecundo y al abrazo fecundo. Tiene más resistencia que una máquina que se enciende simultáneamente con nuestra carne y morirá cuando ella muera. Elsie Alvarado de Ricord, Pasajeros en Tránsito. Muchas gracias, Rosa. Seguimos entonces con el programa. Hoy vamos en esta sesión a analizar los cuentos de nuestra compatriota Oravia Ochoa López y el argentino Julio Cortázar. Para eso nuestra compañera Yara va a leer la biografía. Gracias, buenos días, saludos. Julio Cortázar fue un destacado escritor argentino del siglo XX, nacido en Bruselas en 1914 y fallecido en París en 1984. Tras mudarse a Argentina en su infancia, estudió magisterio y se dedicó a la docencia hasta el año 1951, cuando se radicó en París, trabajando como traductor para la UNESCO. Conocido por su innovadora obra que abarca novelas como Rayuela y cuentos fantásticos como los del Bestiario, Cortázar se convirtió en una figura clave del boom latinoamericano, dejando un legado literario marcado por la experimentación y la fusión de géneros. Dentro de sus primeros años de formación, regresó a Argentina a los 4 años y pasó su infancia y juventud en Buenos Aires. Estudió filosofía, pero no completó su carrera universitaria. Se desempeñó como maestro y profesor de literatura en diferentes ciudades. En 1948 obtuvo el título de traductor público de inglés y francés. En su extensa carrera literaria y su exilio en París, vivió allí el resto de su vida ejerciendo como traductor de la UNESCO. Se consagró como una figura del boom latinoamericano con su novela Rayuela del año 1963, que invitaba al lector a elegir el orden de lectura. Sus cuentos, a menudo fantásticos y con elementos inexplicables, son considerados obras maestras del relato corto. También escribió poesía, teatro, ensayo y colaboraciones con obras de arte como los libros almaneques. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasarle la palabra a Arsenia, que nos va a leer un poema. Muy buenos días. Días. El poema tiene como título Esos ojos. Yo te dejo estos ojos que me duelen, en el altar de todo donde estás. Lo dejo sin hojas de recibo, sin factura, sin ningún formulario, ni siquiera mi nombre por ningún lado. Los pongo a tu cuidado, los traigo al mejor médico, al mejor oftalmólogo, podría ser. Y si me equivoco, no, que es entonces, dime la verdad, ¿quién? Muchas gracias, Arsenia. Ahora iniciamos entonces la ronda de comentarios. Vamos a iniciar con Julio Cortázar. Inicialmente, pues no sé si alguien quiere tomar la palabra. Yo voy a hablar algo sobre Julio Cortázar. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención ahora que lo he leído, La Casona.
porque no solamente ha quedado en sus libros escritos y en la literatura escrita. Tuve la oportunidad de, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un corto que acaba de ganar un premio en los últimos premios que se dieron a las mejores películas de la producción argentina, que se llama El Internauta. Y si usted agarra a Julio Cortázar y escucha y ve la película El Internauta, el lenguaje es ver toda esta forma de escritura de Julio Cortázar impreso en la película. Es magnífica, es como un sello de esa escritura, ¿verdad?, que ha quedado plasmada allí en esa obra. Yo quiero decir algo. Bueno, en primer lugar, esta es una joya porque alguien desde el punto de vista, no sé, es como un plano arquitectónico, hizo La Casa Tomada, que es uno de los cuentos que tuvimos pues la oportunidad de leer, y aquí están los diferentes espacios de la casa tomada y qué significa cada cosa. O sea que creo que una de las lecciones aquí es que el arte, como varios colegas aquí lo han dicho, de esos cuentos sale otro tipo de arte. O sea, hay una vinculación entre las artes. Y el cuento de La Puerta Condenada realmente me emociona mucho porque está lo real y lo surreal, lo real y lo fantástico. Antes, o bueno, más o menos en la misma época, aquí se decía del boom, justamente que estaba García Márquez, pero este es otro surrealismo, vamos a decir surrealismo argentino, de otra manera, otra visión a la de García Márquez. Creo que ahí hay un contraste interesante y es algo ya fantástico que nosotros finalmente, y el mismo cuento no termina de aclarar entre lo irreal. O sea, lo real sí sabemos, ¿no? Es un señor que se hospeda en un hotel, en una habitación de hotel en Montevideo, y eso es lo real, parece, pero nunca uno llega a saber si esas voces que él escuchaba en la habitación de al lado existieron, o si era el mismo, o si era una trampa que le pusieron. O sea, él deja ese problema digamos, de la duda la deja allí, y también es una lección porque la duda también está en nuestras vidas, permanentemente en todas las cuestiones. Y el otro cuento, el cuento de que en realidad hay un paralelismo, el cuento de los toltecas, boca arriba, sí, los toltecas, o sea, de la cultura, hay dos cuentos en realidad, pero siempre dejando la impresión de que hay algo real y algo irreal. Sí. Y está allí también lo onírico. Bueno, en realidad esta historia, que es una historia macabra, una historia muy terrible de la historia, de lo que ocurrió, en realidad lo está soñando, lo está pensando o realmente ocurrió. Finalmente nos damos cuenta que sí es una historia que estaba allí, que él conocía y que estaba en la mente de la persona. Entonces, cómo él conseguía conjugar lo real con lo fantástico es realmente fascinante. Sí, fascinante Cortázar, y yo realmente estoy encantado. Conocía tanto, pero nunca lo había visto esta perspectiva, y le agradezco mucho al maestro Emerio Medina, cubano, que fue el que nos recomendó estos cuentos que leímos en esta sesión. Fíjese que Cortázar siempre nos mantiene ahí en ese vilo, ¿no? En ese vilo de saber lo que es lo real y lo estamos ahí, y las figuras literarias que usa. Ah, exacto. Fantástico, sí, cómo sí. mantener el uso de las figuras literarias para llevarnos y traernos y mantenernos en ese suspenso eterno hasta que y bueno, de repente en la segunda vuelta me gustaría hablar un poquito de la prosa poética, porque él tiene mucha prosa poética allí. Jessica. No, le doy la palabra a la que nos acompaña. Bueno, ¿Su nombre? yo soy la profesora Gilma Romero. Gilma. Sí. Aquí somos Gilma, Octavio, Sí. Rosa.
Rafael. Y bueno, quiero darles las gracias a todos por la invitación. De verdad que me siento muy contenta, muy halagada. Y haber escuchado todos los planes que tienen. Y que uno está en lo mismo, siento como que encontré un tesoro, porque hay muchas cosas que uno como docente quiere hacer en sus centros de estudio. Y es como una golondrina sola que quedó, no se fue con los demás cuando empieza el invierno, y entonces me pasa como la golondrina del príncipe feliz, que quiero hacer cosas pero no puedo yo sola. Entonces da tristeza que muchas ideas han muerto porque no hay otras personas que tengan la voluntad, sin pensar en el dinero, de que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces estoy muy contenta y también tengo la voluntad y el ánimo de entrar a estos proyectos, ¿no? Así que igual estoy a la orden. Yo soy diseñadora gráfica y manejo un pequeño sello editorial unipersonal que me apoyo con los estudiantes de práctica profesional del Centro Regional de San Miguelito. Así que a la orden, ya hemos hecho proyectos con la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, tiempo de pandemia, y hemos llevado como esa cultura a San Miguelito, pero por medio de la carrera de diseño gráfico y la ilustración digital. Entonces ahí están como que los primeros ilustradores, porque los obligamos a leer los cuentos, las poesías, y que entonces las ilustren con el escritor. Entonces ahí van perdiendo también el miedo a hablar, porque no sé si es por la carrera o qué, pero somos muy callados, muy tranquilitos, y entonces se les hace tan difícil conversar, captar las ideas del escritor, pero es por la comunicación. Entonces todos estos proyectos, como estaban comentando, son uno solo. Entonces igual estoy aquí a la orden y bueno, mucho gusto. Utiliza más el lenguaje intrapersonal. Pero al final pues lo hacen extenso para todo el mundo. Eso es cierto. Bueno, ¿alguien más que quiera tomar la palabra para comentar sobre el... Sí, mi nombre es Luz Mejía. Es primera vez que vengo aquí a un encuentro presencial de pasajeros en tránsito. La verdad me encanta porque tenía hace rato, iba a reunirme, solamente los veía pues de manera online a través del grupo. Me ha encantado mucho, me parece gente maravillosa la que aquí comparte, y es muy bonito hablar del tema de la lectura. La verdad es que tenemos que aprender muchísimo y fomentarlo, sobre todo en nuestra juventud. Hace falta mucho el tema de la lectura. Estuve viendo los cuentos escogidos para el día de hoy y me parece maravilloso. Ambos escritores utilizan mucho la descripción en cada uno de esos, se usa muchísima descripción. Es algo que nosotros también tenemos que como que aprender, porque muchas veces tendemos cuando vamos a escribir a ser usando pues pocas palabras, y la descripción nos ayuda mucho para que el lector comprenda realmente lo que nosotros queremos transmitir, qué mensaje nosotros queremos llevar. Entonces realmente ese uso de la descripción, de los recursos literarios, como decía Octavio, de las metáforas, la hipérbole, las anáforas, que son muy ricos en estos cuentos, pues me parece maravilloso. ¿Alguien más? Pues los cuentos de Julio Cortázar me parecen muy buenos, porque a cada uno nos puede transmitir algo nuevo, y pues cada uno de sus cuentos tiene una esencia única. Y pues para mí he aprendido muchas cosas leyendo de sus cuentos, y estoy segura de que a muchos, casi todos, les gustan los cuentos. Sí, bueno, buenos días. Yo estoy feliz también, pues tenemos estudiantes, gracias profesora por traernos siempre los chicos aquí, que es un gusto tenerlos un sábado reunidos en la librería, ¿no? Realmente los cuentos de Cortázar me fascinan. O sea, es la técnica que utiliza el escritor de combinar esa realidad con la fantasía. Porque, por ejemplo, hablábamos del cuento de La noche boca arriba, y realmente es una forma en que él utiliza para mezclar esa realidad
y esa fantasía o el sueño, y al final nosotros quedamos como confundidos en cuanto a si era un sueño el pasaje de la bicicleta, o era un sueño el pasaje acá del sacrificio, y pareciese que en realidad lo real era el sacrificio. Él estaba en el momento del sacrificio, pero esa interpretación o esa línea delgadita entre una cosa y la otra es lo que él logra hacer de una manera pues fantástica, y creo que es lo que hace de la técnica del escritor pues una obra que atrapa desde el inicio cada uno, como se dice, en la lectura del cuento hasta que termina, y tienes que volver a leerlo porque la interpretación tampoco es tan fácil, pero es que es esa, o como que lo que veíamos del profesor Emerio, de repente el elemento escondido. Aquí está, el dato sumergido, ahí está, o sea, ¿cuál es acá? Pero ahí está, o sea, es una cosa que hay que buscarla, y realmente ya, los 3 cuentos fueron La Casa Tomada, que también pues es una realidad, porque es también una forma de abordar realidad, casa denuncia, exacto, abordarlo, pero de una manera pues literaria, matizada, y cada uno interpretando como que están los hermanos en la casa, pero en realidad está hablando del país y las situaciones que se han dado. Entonces es interesantísimo. Yo creo que son obras, y por eso es que pues ya vemos el mérito del escritor, que pues se destaca como uno de los más notables del siglo XX, porque efectivamente su arte es impactante. Así que fascinada con esos cuentos. Sí. Ahora le vamos a dar la palabra a Jessica. Sí. Bueno, en la lectura de Julio Cortázar, él además quería transmitir que la literatura no da respuestas, sino que formula preguntas abriendo la inteligencia y la sensibilidad a nuevas perspectivas de la realidad. También buscaba la convergencia entre lo real y lo fantástico, desestabilizando las percepciones convencionales y cuestionando lo establecido para fomentar una visión más libre y auténtica de la humanidad y la realidad. En sus obras, estamos leyendo hoy en el Club Pasajeros en Tránsito, en la Librería Cultural Panameña, que nos abre las puertas a conocer este maravilloso mundo de los libros, de las letras, parte de ese patrimonio que debemos de mantener y seguir fomentando en Panamá y en cada una de las provincias, de que la literatura se mantenga viva, se transmita, y sobre todo nutriéndonos de grandes escritores como Emerio Medina, que lo acabamos de ver en 4 sesiones, tallerista de cuentos, y que ha sembrado esa semilla y que va a seguir a través de diversos periódicos, columnas literarias, y en cada uno de ustedes, cuando hablen de Cortázar, de ese dato sumergido que él habló, de todas estas técnicas que nos dan esa visión a seguir cultivando lo que es la literatura. No solo ahora, esto viene desde tiempos antiquísimos, como los grandes griegos, los filósofos, Heródoto, Platón, ¿sí? Parte de la biblioteca que fue destruida, pero siempre queda en esa botella, como vemos cuando vemos esas películas, que a alguien le llega un mensaje en una botella a través del mar y la botella sigue navegando, pero se mantuvo ese papel, esa palabra se mantuvo escrita. Así es que, exacto, La Casa Tomada, La Puerta Condenada, La Noche Boca Arriba, son sus obras que pretenden inquietar al lector, de despertar esa chispa y esa sensibilidad humana y explorar las complejidades de la vida y de la identidad humana. Así es que quedemos nosotros también curiosos en revisar cada libro y buscar ese dato sumergido y hacer también nuestra propia realidad que funcione y que llegue y que toque corazones y despertar esa curiosidad, como puedan escribirlo. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Fue una gran pérdida para la humanidad la muerte de Cortázar en 1984. Vamos a darle la palabra a Arsenia para que... Buenas. Mire, yo leí La Puerta, no. La Casa Tomada. La otra. La Noche Boca Arriba. Yo leí La Puerta Condenada. Sí, buenísimo. Cuando yo estaba leyendo este cuento, yo me ubiqué en mi queridísima Colón. Yo me iba ubicando en una casa comunal.
La casa comunal en Colón eran los cuartos, ¿no? Pero había siempre una puerta que si la vecina se mudaba, usted cogía ese cuarto, porque nada más tenía que abrir la puerta. Y entonces, y era verdad que se ponía, se escuchaba, sí. A mí lo que me llamaba la atención era el llanto del niño. Porque digo, él solo lo oye, porque cuando él preguntó, aparentemente él solo lo oía. Porque dije, no, que esto, bueno. Y yo le preguntaba, él solo oía el llanto del niño y nadie auxilia ni nada. Pero para mí, terminando la lectura, para mi concepto, la que lloraba era la señora. Porque dice que ella tuvo un embarazo imposible. Y entonces ella como que se sumergió en ese dolor y ella misma era la que lloraba. Ahora, yo no sé si ella lloraba gimiendo o que nada más el vecino era que oía. Esa me gustó mucho, la de Cortázar. Muy bien, gracias Arsenia, la profesora. Bueno, yo leí Alguien anda por ahí. Esa historia oculta que encontramos ahí es que nada pasa inadvertido en la isla y se toca una traición. Habla de un personaje de Jiménez cuyo tenía un hermano llamado Roberto y Roberto murió defendiendo la revolución cubana. A lo contrario de Jiménez, que Jiménez buscó otro camino. Él fue un saboteador y ese llega, sale y se infiltra a cierto lugar de Cuba para sabotear a la revolución. Eso fue como lectora lo que yo interpreté en ese momento de la lectura. Me gustó mucho el hecho de ver de que cómo lo fantástico con la realidad se combinan. Y la parte política que sutilmente se menciona, no directamente, también me llamó poderosamente la atención. Al final del cuento, el saboteador muere, muere el personaje en manos del extranjero. Él se acuesta a dormir, queda en la cama y cuando abre los ojos ve que está una persona ahí, que era el extranjero que la había visto en el bar, y de repente siente las manos en su cuello. Ese final, ya que queda abierto, nos da a entender, por lo menos en mi caso, de que fue ya en manos del extranjero que murió, el personaje principal. En este caso, quiero yo volver a retomar de que lo sutil que de la narrativa donde muestra el hecho político, ¿ya?, de la revolución cubana, y que nada pasa inadvertido. Por eso el título, Alguien anda por ahí. Siempre la verdad sale a luz. El cuento de Merio. No, De Cortázar. de Cortázar. De Cortázar. De Cortázar. Entonces yo le busqué la parte oculta. La historia sumergida. Exacto, la historia sumergida. Muy bien, antes de continuar vamos a saludar a nuestros amigos que nos siguen en Instagram, Facebook y de Pasajeros en Tránsito, y a nuestros colegas que no pudieron asistir en el día de hoy, pero estamos seguros que nos siguen en diferido. Vamos a pasarle la palabra al profesor. Yo, Sí, lo tiene. Lady, ¿usted? Ya yo hablé, bueno, yo me presento. Sí, bueno, quiero decir me encantó ese cuento, yo ese no lo leí. ¿Cómo se llama? Alguien anda por ahí. Alguien anda por ahí, quiero leerlo. Me gustó mucho y gracias por su narración, profesora. Antes de presentarles a Lady, antes de que ella hable, Limni, Limni, ¿y el apellido es? Moreno, Limni Moreno. Antes de pasar la palabra a ella, quiero hacer una pequeña, si me permiten, una pequeña reflexión que me da la impresión como que Rayuela, que es una novela,
apagó todo, digamos, el fermento, el furor cuentístico de Cortázar. Cortázar es por excelencia un cuentista. Sí. Y su verdadera fuerza es estos cuentos que nosotros hemos leído. Hay muchos otros. Aquí tenemos una colección donde están los relatos ahí ahora. Aquí está las armas secretas. Aparte, y varios de estos cuentos están en un libro de cuentos que se llama Fin de Juego. O sea, tiene el cuento, y entonces, bueno, un día se decidió escribir esta novela que también fue experimental, como dijo Yara, o sea, él fue un gran experimentador, y eso como que apagó toda su corriente cuentista, pero él comenzó a escribir cuentos a los 12 años. Y es el gran maestro del cuento latinoamericano y mundial, como se dijo aquí. Entonces quería hacer esa aclaración. Este es el gran maestro de cuento, aunque Rayuela pues apagó para muchos, Rayuela, que es una novela, apagó para muchos esta gran, digamos, forja que él hizo del cuento. Entonces, Lindy Moreno, adelante. Bueno, primero que todo, disculpe la tardanza. En mi defensa, agarré mal el bus y escogió una ruta que no era. Bueno, yo me centré más en los de las de la escritora Ochoa, no me acuerdo. Pero eso viene después. Ahorita comenzamos. De los de Julio Cortázar, leí el de La Casa Tomada. Fue el que sentí que era como que más me llamó la atención y Esta más es la casa tomada, ahí están los cuartos. Entonces, Sí. ¿cuál es la parte delantera? ¿Esta? Aquí en el La esta sala. es- Sí. La sala, yo cojo la cocina. ¿Qué prefieres? Yo me quedo en la cocina. Tenemos Creo que fue por acá. ¿Por aquí? Sí. Por acá, dele, pues. Dele. Bueno, a mí me impresionó más que todo fue el hecho de que nunca se menciona como cuál es en sí la naturaleza, o no le dan un nombre a la fuerza que toma la casa poco a poco, y como ellos, en vez de desde un inicio se dan cuenta que la parte de atrás fue tomada, ellos en vez como de que, oye, esta es mi casa, vamos a pelear por ellos, simplemente fueron relegándose poco a poco. Y yo, a mi entender, lo siento como ese proceso de que dicen de que del duelo, pues, que ellos simplemente fueron relegándose y relegándose y aceptando que poco a poco la casa ya no iba a ser de ellos, que se iban a como separando más que todo emocionalmente de lo que era el bien de la casa, porque todos sabemos de que, ay, esta es mi casa, este es mi hogar, y donde vengan a quitarnos la casa, uno tira puñete y patada. Pero ellos simplemente se resignaron a, ok, la fuerza tomó esta parte trasera, me voy a ir yendo y yendo hasta que la fuerza toma toda la casa, y ellos simplemente se resignaron a dejarla. Y pues me encantó la parte de que simplemente el narrador tiró la llave a la alcantarilla porque decidió ya no volver, no pelear por la casa. Y ya. Interesante. La compañera Yo quiero participar. ¿no quiere participar? No, No, sí. Yara va a Sí, participar. sobre la casa tomada de Julio Cortázar, que fue la única que pude alcanzar a leer, creo que me encantó. El resumen que hago, pues, la connotación que quiere, creo yo y entiendo, que le quiere dar el escritor en el cuento es, por lo menos en el área, la política, ¿verdad? Yo creo que ya Rosalena compartió su impresión sobre ese aspecto. Pero sobre todo porque en el año 46 fue que comenzó a gobernar el general Perón, ¿verdad? Hasta el 59 creo que fue. Y es esto de que el gobernante se va tomando, ¿verdad?, los espacios. Pero yo lo tomo desde otro punto de vista, o lo vi, o sea, no vi primero la política, sino que vi como el apego de los hermanos a la casa. Exacto. Porque ellos escuchaban un ruido que no sabían, que venía de lo desconocido, que le tenían miedo al ruido, pero sin embargo no se iban ni a descubrir de dónde venía el ruido, ni se iban de la casa. Entonces ahí está ese tema de que podemos señalar como que el apego de las personas a lo acostumbrado, a lo que me corresponde por derecho de conciencia tal vez, o a lo que yo considero que es mío, pero si la integridad de la persona está en juego, o sea, no podemos
pensar que mi vida corre peligro y yo no sé de dónde viene el peligro, ¿verdad? Entonces creo que más bien también lo tomo por ahí, lo analizo de que tal vez el apego de los seres humanos por las cosas materiales, ¿verdad? Eso sería, gracias por el Lo espacio. bueno de los cuentos, ¿no? Que lo podemos adaptar a cada interpretación de cada quien. Me pidió la palabra, por favor. Ilma. Sí. Cuando leí La Casa Tomada, antes había visto la película Hermanos, donde Nicole Kidman era la protagonista. Recordando lo que hablaba el profesor Octavio sobre el internauta. Y pasa eso, ¿no? Con las artes, que primero se escribe el libro y después la película. Pero en mi caso yo primero vi la película porque me gusta mucho el cine y todas esas cosas. Y después cuando leí hace un par de años el cuento, entonces ya era como que más fácil la comprensión y ver la historia sumergida ahora después de lo del profesor Emery. Entonces ya digo, bueno, la historia sumergida, porque en esa parte de lo real y lo que no es real, en la película Hermanos, los que tomaban la casa eran los humanos, eran los reales, y los espíritus que estaban allí, que en ese caso era Nicole Kidman y sus hijos, eran los que pensábamos que eran los humanos, y resultó ser que ellos eran los espíritus, y la casa estaba tomada obviamente por las nuevas personas que compran la casa y van agarrando cada habitación, y ella decía, pero ¿por qué me cierran las ventanas? Pero entonces cuando leo La Casa Tomada digo, es de aquí que toman. Así que vean la película para que vean cómo sirvió de plataforma La Casa Tomada para la película. Se llama Hermanos. Hermanos. En Netflix. No, Hermano. la vi hace como 10 años. Ok. No estaba Hermanos de Nicole Kidman es la protagonista. Exacto. En internet nada se pierde, No, no ahí existe. Sí, Así es verdad. Así No, que ahí la buscan en Y no YouTube y iba a la hablar de encuentran. sí. Cierre ya, ¿no? Con Yanuli vamos a cerrar en la parte de Cortázar. Eso. Sí, está interesantísimo. Bueno, he escuchado varias impresiones, ¿no? Y es interesante que se hable del Eternauta. Eternauta es una novela de ciencia ficción o un serial de cómic de ciencia ficción por Esterman. Entonces, él integró lo que estaba pasando en su ambiente político, que eran las dictaduras argentinas, como parte de la trama, pero sin referenciar pues a políticos específicos, a situaciones. Entonces ese ambiente opresivo se nota en el Eternauta. Entonces otra cosa importante siento yo que es que uno descubre tal vez en los personajes y en los autores su argentinidad, es decir, hay ciertas formas, modismos, expresiones que delatan que esas personas son argentinas y son tal vez modos culturales, ¿no? Cómo abordan las situaciones, ¿no? Eso es muy interesante. Y también cómo utilizan el lenguaje. Sí. Pero yo creo que más allá del lenguaje también una forma de ver la vida, ¿no? Sí, exacto. Es la misma como visión latina, pero con unos acentos especiales, ¿no? Sí. Incluido el lenguaje. Así. Inclusive también podemos pensar en el hecho de Borges, ¿no? Borges, que es mi favorito. Y cuando hablen de Borges me invitan. Entonces, Ya tiene la obra. es esa voz específica de entender o cruzar diferentes influencias de lo que hace la Argentina, ¿no? La migración, los europeos, el indio, los gauchos, o sea, todas esas cosas se cruzan en la obra de Borges. Entonces, y Cortázar pues tiene la influencia de su vida en Europa, así que hay cosas que se notan, ¿no? Se hace como una biografía tal vez imaginaria del autor con respecto a su obra como tal. Pero la obra de Borges tiene como son un poquito compleja. A veces es necesario que el lector le dé una segunda leída para poder extraer en sí lo que él quiere dar a conocer. El hombre vivía en una biblioteca, era una biblioteca pensante, ¿no? Bien, le damos las gracias a todos por haber participado en esta primera ronda y vamos entonces a abordar nuestra segunda autora, que es compatriota, que Yara nuevamente va a leer la bibliografía de nuestra compatriota, la profesora
Moravia Ochoa López. Viva Colombia. Gracias. Moravia Ochoa López nace en Panamá, poeta, cuentista, activista cultural con militancia política a favor de los sectores sociales más desposeídos del país y por la soberanía nacional. Estudió en la Facultad de Filosofía, Letras y Educación de la Universidad de Panamá, Español y Periodismo, e hizo cursos especializados de Administración Cultural, Literatura y otros en el extranjero. Participa en foros, asambleas y congresos internacionales en Cuba, Honduras, México, Libia, etc. Como escritora ha participado en encuentros en diversos países. Premio Nacional Ricardo Miró en Poesía y Cuentos. Sus obras, Raíces Primordiales, Donde trazan los ríos, Cuerdas sobre tu voz, Círculos y planetas, Me ensayo para ser una mujer, Hacer la guerra es ir con todo, Contar desnuda, Nada menos que el singular milagro, La gran otras. En cuento, Yesca, El espejo, Abismo,